Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad académica de Latinoamérica. Reciban un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango, norte centro de mi país, México. En realidad, somos una zona conurbada conocida como la región lagunera o la comarca lagunera, región en la que se ubica mi ciudad Gómez Palacio, la ciudad del Ero Durango, que aún conserva el encanto de la provincia mexicana. Torreón, en el vecino estado de Coahuila, emporio comercial de la comarca, conocida por eso como la Perla de la Laguna, y el misterioso pueblo mágico de Mapimí, con su icónico e impresionante puente colgante, único en su clase en Latinoamérica. Junto con el saludo va un agradecimiento a este importante coloquio internacional de gestión universitaria 2023, espacio en el que ponemos a su consideración esta propuesta didáctica Enseñanza en línea 4.0. Su servidor, Agustín Flores Ávila, y el equipo de trabajo formado por los ingenieros Ricardo Flores, Amira Flores, Aníbal Flores y Georgina Flores. Este trabajo es producto de nuestra actividad académica, específicamente en el Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna, en la Universidad Tecnológica de Durango, Campus La Laguna también, y la Universidad de Guadalajara, Campus Zapopan. El contexto en que realizamos este producto, este trabajo, se da en el que provocó el COVID-19, un contexto de crisis que se presentó en los años 2022. Se sabe que las épocas de crisis son épocas en las que sí se aprovechan de manera adecuada, se convierten en ventanas de oportunidad para impulsar el desarrollo integral de la humanidad hacia estadios superiores. El lunes 23 de marzo del 2020, en nuestro país se anunció que las actividades que implicaran aglomeración de gente de personas quedaban canceladas. El objetivo era limitar la interacción personal para limitar nuevamente la expansión del virus que tanto daño nos provocó. Esto nos llevó en nuestro aspecto de docentes a las clases no presenciales, es decir, a entrar a la educación a distancia. ¿Qué nos encontramos los profesores sobre lo que es educación a distancia? Pues la primera etapa tenemos lo que es las clases por correspondencia, que estuvieron bastante en boga en el siglo pasado, mitad del siglo pasado, en el que se le hacía llegar al estudiante el material en físico a su domicilio o a un apartado postal. El estudiante bajaba ese material, lo trabajaba, resolvía las actividades y enviaba los entregables correspondientes. El material era en físico. Esto evoluciona hacia la educación a distancia, en donde ya el material no se entrega en físico, no se envía en físico, sino en formato electrónico, a un correo electrónico que el alumno debe tener para el caso. Baja el trabajo, baja el material en formato electrónico, ya sea que lo imprima o lo trabaje de la misma manera. Nuevamente resuelve las actividades señaladas y envía los entregables a el correo electrónico que para el caso tiene la institución ofertora de esta educación. Esto evoluciona a un formato vía plataforma virtual en la red. Sigue siendo el mismo formato anterior, pero ahora el alumno ya no recibe el material a un correo electrónico, sino que accede a la plataforma, baja el material, lo trabaja y lo sube ahí mismo. Plataformas como Moodle son clases clásicos en estos casos y aún se sigue empleando para atender a personas que no puedan asistir de manera presencial a la universidad. Finalmente tenemos las clases en línea, en donde el profesor, ante un pizarrón en un local adecuado en su casa, da una clase presencial en un pizarrón, pero la está grabando. La clase es síncrona porque los alumnos se conectan, están escuchando al profesor, pueden interactuar con él de manera face to face. La clase queda grabada y se sube a alguna plataforma
plataforma para que los alumnos que no lo pudieron asistir a la clase la bajen y la trabajen en forma asíncrona. Es una clase presencial transmitida en línea de manera síncrona y sin embargo queda grabada para actividad asíncrona. En nuestra región, estas 4 formas de trabajar se hicieron presentes en esta época del COVID. Hubo profesores que de manera personal, a la iniciativa personal o institucional, hacían llegar el material escrito a los jóvenes para que lo trabajaran y lo regresaban por las correspondientes actividades realizadas, sobre todo en el medio rural o en zonas urbanas desfavorecidas por el desarrollo económico del país. También las clases vía correo electrónico se manejaron bastantes y la plataforma fue la más empleada. Las clases online también fueron utilizadas, pero de manera limitada, porque luego los profesores no tienen en casa un espacio adecuado para montar el pizarrón y estar transmitiendo en línea, porque implica además la compra de una cámara, un tripié para montarla, en fin, ¿no? Entonces, lo que más se utilizó en nuestro país fueron las clases vía correo electrónico o las clases empleando plataforma. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en esta propuesta didáctica de enseñanza en línea 4.0? Pues proponemos integrar todas las herramientas que pone a nuestro alcance la tecnología, las TICs, tecnología de la información y las comunicaciones, para montar, para desarrollar una clase asíncrona presencial en cierto sentido. Es decir, la clase no se va a impartir en un pizarrón ante los alumnos presentes, sino que se desarrolla en formato PowerPoint y se les hace llegar a los alumnos para que estos lo trabajen previa a la sesión en que se abordará el tema correspondientes. Esto nos permite utilizar de manera ágil los asistentes matemáticos como el MATLAB, GeoGebra, en fin, ¿no? Permite integrar videos, integrar audio, simulaciones, gráficas, dibujos, tabulaciones e integrar la inteligencia artificial, que estos elementos trabajados de manera adecuada permiten el desarrollo o la construcción de un microambiente en el cual se facilite la construcción del conocimiento matemático por parte de los alumnos. En esto consiste nuestra propuesta didáctica de enseñanza en línea 4.0. Nosotros lo tenemos en dos vías, lo que llamamos metodología inversa. ¿En qué consiste? Es una expresión matemática que queremos trabajar. Aquí hay que hacer notar que esta propuesta la desarrollamos alrededor de la clase de ecuaciones diferenciales dirigida a estudiantes de ingeniería, de mecatrónica y de eléctrica, en donde casi siempre el objetivo que se fija es que el alumno sea capaz de resolver una ecuación diferencial, competencia a desarrollar, muy, muy limitada. Nosotros la mandamos más allá. Tenemos la expresión matemática, una ecuación diferencial que tiene sentido, que encierra información. Por lo tanto, la abordamos desde la óptica de los registros de representaciones semióticas postulado por Cristina Pecha Román. Tenemos el registro digital, que consiste en expresión oral. Esa expresión matemática, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Qué registro semiótico me encierra? La expresión escrita, tenemos actividades dirigidas en esta dirección. Damos la ecuación diferencial y le decimos al alumno que esa ecuación diferencial, ¿qué representa? ¿Qué está modelando? La expresión matemática así pierde ese halo de misterio en donde nadie sabe qué es, sino que son números, son letras. Y al no tener sentido para el alumno, no se interesa en su estudio. Cuando le encuentra sentido a eso y sabe qué es, sabe que al resolverla, al trabajarla, va a obtener información que es valiosa para el ingeniero. Abordamos el registro analógico mediante un circuito, mediante un dibujo, mediante una gráfica, y los vamos a la expresión real. Esa ecuación diferencial, ¿qué problema real está modelando?
En mecatrónica lo relacionamos con las vibraciones y en eléctrica, pues con los circuitos eléctricos que son modelados por ecuaciones diferenciales o integro diferencial. Nos vamos a la etapa de la resolución, que es donde enfocan casi todos los libros de texto la atención para este caso. Empleamos asistente matemático, encontramos la solución, encontramos información directa, inversa y global y nos vamos a la simulación, videos y gráficas. Le estamos dando un enfoque ingenieril a este estudio de las ecuaciones diferenciales en matemáticas. Queremos información directa. Esta expresión matemática es un problema real. Queremos saber cómo se comporta, que nos dé información en este momento, en tiempo real, e información para su comportamiento en el futuro. Y si hay una respuesta no deseada, poder tomar previsiones en este momento. La simulación, los videos y las gráficas son expresiones alternas de la solución. La solución generalmente se obtiene mediante una expresión matemática. Esa solución también se puede dar mediante una simulación, mediante un video, etcétera. Pretendemos que el alumno integre todo esto en el proceso de estudio de las ecuaciones diferenciales. Tenemos además la metodología directa. Partimos de un problema, una situación problemática. Esta situación problemática, a este problema, a este contexto real, se le conoce como objeto matemático del conocimiento. Lo vamos a conocer, lo vamos a intentar resolver. Eso implica, bueno, utilizar los registros de representaciones semióticas en el sentido de Cristina Pecha Román, de Luis Moreno Armella y de Bruno de Amore. El registro analógico, un dibujo, un circuito, una gráfica, en fin, algo que lo esté representando. Esta situación problemática la estamos representando mediante un circuito, un dibujo o una gráfica. La situación problemática viene a ser en el triángulo del conocimiento el referente. El circuito, dibujo y gráfica es el significante. Nos vamos al circuito digital, registro digital que sigue siendo también significante. Y nos vamos a la expresión oral, platicamos, expresamos de manera oral o escrita esta situación problemática para intentar estudiarla, conocerla. Cuando un problema lo podemos platicar, estamos en vías de conocerlo. Bueno, vamos al modelo matemático, que es la expresión matemática, que es una ecuación diferencial, la resolución, el asistente matemático, la solución y nuevamente información directa, inversa y global y simulación, videos y gráficas. Estas dos metodologías la vamos trabajando durante el curso, hora uno, hora otra, según el problema que estamos abordando. Aquí está implícito lo que dice Bruno de Amore, de abordar los problemas mediante registros semióticos diferentes, ir de uno a otro y en uno de ellos acentuar y trabajar el estudio, puedes profundizar el estudio en esa parte, pasar a otro registro y hacer el mismo enfoque. Mientras más registros de representaciones semióticas se utilicen, las posibilidades de éxito de que el alumno construya el conocimiento se ven favorecidas. Cristina Pecha Román dice que sin representación no hay conocimiento posible. Esta propuesta está enmarcada en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Postulamos que el alumno debe estar consciente. El alumno de cualquier rama del conocimiento debe estar consciente de que todo lo que hace está respaldado por la ciencia. Hay leyes, hay principios, hay teorías que respaldan su trabajo. Nada es ajeno a la ciencia. Él debe construir esa cultura. Todo lo que hace está respaldado por la ciencia. Si enfrenta un problema en donde no tiene un respaldo científico, viene a ser un problema nuevo y al resolverlo contribuirá con conocimiento nuevo a ese campo específico del saber. La tecnología como herramienta fundamental en los procesos rutinarios, pero nosotros hacemos énfasis en que de la tecnología nos debemos enfocar hacia la cultura tecnológica, es decir, la rapidez para resolver los problemas
y el cambio constante, continuo, del saber. La tecnología evoluciona cada año, cada 2 años, entonces nuestra cultura debe centrarse en eso. Todo es rápido y en cambio constante. La ingeniería, como aquella profesión en la cual se busca aprovechar los recursos naturales en beneficio de la humanidad, procurando la sustentabilidad y la sostenibilidad de los procesos y finalmente la matemática. Que sin matemáticas y respaldo matemático, lo que se diga es cuestionable. Todo, absolutamente todo lo que se expone debe estar respaldado por procesos matemáticos, por resultados matemáticos. Ya lo dice Kant, de las verdades, la que se obtiene por métodos matemáticos se encuentra fuera de controversia. STEM es fundamental, debemos interesarnos en ella e incluirla en los procesos educativos. Industria 4.0. ¿Qué respaldo le damos a esta propuesta? ¿Cuál es nuestro marco teórico? Nuestra hipótesis de partida es que el problema del aprendizaje de las matemáticas y en general de cualquier otro campo cognitivo es la representación y el significado. Sin representación, las expresiones matemáticas no tienen sentido. Sin significado, las representaciones matemáticas no tienen utilidad. Y si algo no lo podemos representar y no le encontramos significado, se convierte en información que fácilmente pasa al archivo del olvido. El constructivismo, en su vertiente de que el ser humano construye el conocimiento mediante la aproximación sucesiva por etapas al objeto a conocer. Él y interactúa con el objeto que está conociendo. Hay una discusión entre él y el objeto y pide el alumno, el ser humano le pide al objeto que está conociendo que le muestre sus propiedades, sus facetas para poderlo conocer. También en el constructivismo aparece el conocimiento significativo de Ausubel y el hecho de que el conocimiento, la construcción del conocimiento es un producto social que postula Vygotsky. De ahí partimos de la teoría de la representación, dado que el conocimiento se construye mediante aproximaciones sucesivas al objeto a conocer. Esto implica que tendremos diferentes representaciones de un mismo objeto según la cara que estemos estudiando de él. Teoría de la representación, lo hemos mencionado, Cristina Pecha Román, Bruno de Amore y Luis Moreno Armella. De la teoría de la representación deviene el principio teórico juego de marcos que justamente recomienda eso. El objeto a conocer se comporta como un poliedro con muchas caras, cada una de las cuales debemos estudiar y mediante una acción integradora conocer ese objeto en estudio. Y luego el aula inversa de Bergman y Sams, que dice que el alumno debe de trabajar el material antes de estar en clase. Nosotros enviamos los videos previo al alumno, él los trabaja y luego tenemos sesiones donde atendemos preguntas, inquietudes, ampliamos algunos temas a propuesta nuestra, a propuesta del alumno, pero el alumno al estar en clase, en la sesión, no es pasivo, sino que ya trabajó el material y lleva una actitud, ahora sí que activa. Lo trabajamos por ahí en 2 semestres de esta época de crisis y los resultados observables son que el alumno adopta una actitud activa. No está esperando a que el profesor le dé clase, sino que él interactúa con el video y está aprendiendo. El uso de los videos en la plataforma que tenemos nos confirma esta impresión. Visita de 4 visitas por alumno en promedio por cada video. Si el tema que estamos trabajando es complicado, el número de visitas se incrementa. Si es relativamente sencillo, hay menos visitas. El hecho de que el alumno esté interactuando con los videos lo vuelve independiente. El hecho de que esté aprendiendo por sí mismo le confiere seguridad. Al estar en la sesión y estar interactuando con el profesor, se vuelve inquisitivo. Está aprendiendo a preguntar, recordar lo que hemos dicho siempre, que las preguntas son producto del conocimiento. El que nadie sabe, nada tiene que preguntar. Está aprendiendo a aprender y adopta una actitud proactiva detectada. ¿Por qué?
Investiga en otros medios sobre el mismo tema. Las preguntas que plantea en el aula no son indicativos, nos indican que buscó en otros medios, básicamente Internet, más información sobre el tema que estamos trabajando. Esto lo lleva a que le proponga al profesor abordar puntos adicionales. Si estamos en ingeniería mecatrónica, pide que se hable sobre las implicaciones o la presencia de las ecuaciones diferenciales en aspectos sociales o económicos o de salud. Aquí se enfocó mucho a las preguntas hacia la salud porque estábamos en el marco del COVID-19. Esto lo lleva a desarrollar el gusto por el conocimiento y la investigación. Esto lo vemos en los entregables, muestran estas dimensiones. En estas dos ligas tenemos una clase muestra y tenemos un entregable de un equipo en donde, de donde obtenemos estas conclusiones que estamos planteando por aquí. Aspiramos a tener otro tipo de resultados, que el alumno consolide su capacidad para trabajar y aprender de manera autónoma. Desarrolle su capacidad de inquisición e investigación. Desarrolle su independencia, su seguridad y su libertad al darse cuenta, al tomar conciencia de que él es capaz de construir el conocimiento por sí mismo. Al preguntar, está avanzando hacia la crítica y la argumentación. Y algo bien importante en este mundo caótico en el que nos estamos desarrollando, su capacidad para gestionar su tiempo y jerarquizar actividades. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Que nada se me convierta en urgente. En fin, este último punto es bien importante. Planteamos resultados ambiciosos. Construya su capacidad de observación para escuchar, extraer información del lenguaje escrito y expresar sus ideas en forma oral. Estos cuatro aspectos que estamos mencionando son importantes. Todo mundo vemos, todo mundo oímos, pero pocos observan y pocos escuchan. El alumno para aprender debe observar lo que está plasmando el profesor en el pizarrón y escuchar la explicación. Normalmente oye y no va a propiciar la construcción de ese conocimiento. Entonces, esta observación y este escuchar, ese ver y ese oír son actividades diferentes que se realizan en nuestro cerebro en áreas particulares del cerebro que fueron identificadas por Brodmann hace principios del siglo pasado. Estos cuatro aspectos que estoy mencionando aquí definen lo que es el método BARC para aprender. Visual, oír, leer y manipular información, ¿no? Esto nos lleva a aspirar a que el alumno desarrolle su capacidad de análisis, de crítica, de síntesis y de evaluación. De evaluación la trabajamos al final del curso en un proyecto integrador en el que él tiene que evaluar los resultados y buscar proponer alternativas diferentes de solución. Conclusiones. Los resultados observables nos proporcionan indicios de que la propuesta didáctica es prometedora. Parece que sí funciona. La inclusión de las TICs es fundamental en la enseñanza de las matemáticas. Hay profesores que se resisten a utilizar las TICs incluso para lo mínimo que es diseñar un examen y presentarlo impreso. Luego casi todos los profesores llegan al pizarrón, ponen el examen en él y los alumnos lo trabajan. Ni siquiera para eso integramos las TICs. Esto nos permite aspirar a la formación integral del ingeniero. Un ingeniero capaz de desarrollar tecnología que en un mundo interconectado de los saberes, época del conocimiento, saber desarrollar tecnología es fundamental para el desarrollo de los países. Y el modelo STEM exige multiplicar y redirigir esfuerzos en forma adecuada. Estas conclusiones son fundamentales porque va desde resultados alentadores hasta lo que debemos hacer para incrementar la eficiencia en la formación de nuestros ingenieros. Esta es la bibliografía mínima, Bergman Lanzás, Aula Inversa, Bruno de Amore, Luis Moreno Armella y Cristina Pecha Román. Es la referencia bibliográfica mínima en que está apoyada esta propuesta.
Y bueno, solamente nos resta darle las gracias por su atención. De manera anticipada, agradecerle sus comentarios, sus críticas, sus observaciones y felicitar a este Coloquio Internacional de Gestión Universitaria por ese gran esfuerzo que hace para impulsar el desarrollo del conocimiento de nuestra América Latina. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Felices fiestas de Navidad y éxito en el 2024.